Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la 14ª sesión del programa Humanidades Integradas en esta edición del año 2020, edición pandémica, edición pandémica del programa Humanidades Integradas. Entonces, este capítulo 14 vamos a hablar sobre el capítulo 42 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que es acerca de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula con otras cosas bien consideradas. Aquí quien les habla es el Padre Miguel y me acompañan Didier y Edgar Celaya, como siempre, como cada viernes, cada semana. Nos queda una sola sesión y para concluir el programa este año, las personas que hicieron con nosotros el programa y que esta semana y la siguiente envíen la evaluación, la pequeña actividad que vamos a pedir, entonces podrán acceder al certificado y una vez que los profesores acepten el ejercicio, y luego entonces podrán acceder al certificado que está dado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, ¿sí? Además, no voy a olvidar decir es que el programa se hace con el apoyo de la Liga Patriótica Universitaria, el movimiento universitario, no solo de la Universidad Nacional del Este, sino de otras universidades también privadas del este del país. Y entonces, bueno, así que Didier, sin más preámbulos, hoy te toca a vos, respondiste a las cuestiones que veníamos conversando con el capítulo 42 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Entonces, ¿podrías por favor presentarnos brevemente ese capítulo? Claro que sí, padre. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los que nos están viendo y a todos los presentes también. Nos pusimos adelante un capítulo muy interesante de Don Quijote de la Mancha, de la segunda parte, específicamente, donde, habiendo pasado tantas aventuras nuestros héroes, nuestro caballero y su escudero, Sancho obtiene aquel objetivo que él tanto quería desde el comienzo, que es conseguir un pedazo de tierra para él. Y tanto el duque como Don Quijote le dan unas recomendaciones, casi como ambos quieren ser su maestro, pero Don Quijote le habla como un papá y le da varias recomendaciones después de tantas aventuras. El duque le hace recordar a Sancho, bueno, él se recuerda que él es muy humilde principalmente, que vemos una evolución de su carácter y de su personaje en el momento donde él dice que preferiría cambiar toda esta ínsula o toda la tierra por un pedacito de cielo. Y el duque le dice que él no puede darle eso, pero que él a través de su humildad puede adquirir el pedacito, ¿verdad? A través de las virtudes. Entonces viene Don Quijote y le aparta a Sancho y le da estas recomendaciones que como habíamos hablado en el Mercader de Venecia, parece que nos presenta a nosotros como una guía muy, muy específica, muy apasionante y muy, muy buena, ¿verdad? Para tener y para hacer una lectura a todo lo que nosotros estuvimos viendo en este programa. Aprendimos mucho a lo largo de esto y parece que todos estos consejos que él le dio parece que resuenan en las obras anteriores que nosotros estuvimos viendo. Eso es muy importante, porque habíamos dicho también de que todo esto es una larga tradición que empezó hace mucho tiempo y que en estas páginas se plasman como algunas citas o algunos consejos principalmente. Entonces uno de los primeros consejos que
que Don Quijote le da a Sancho es que es un consejo profundamente cristiano, ¿verdad? Que es el de que tenga temor a Dios primero y antes que nada para poder alcanzar la sabiduría. Una vez teniendo la sabiduría, obviamente bien entendida, no se podría equivocar. Eso en sí ya es una frase que encierra muchísima sabiduría, ¿verdad? Y desmenuzar eso sería un trabajo gigantesco, quijotesco principalmente. Luego tenemos los siguientes consejos, son sobre la virtud principalmente. Don Quijote le dice que él tiene que tener orgullo sobre el linaje que tiene, de su humildad, de sus antepasados labriegos, y habla sobre la sangre y sobre la virtud. Dice que la sangre no es lo más importante para ser un buen hombre, sino que es la virtud. Que mucho se diferencia entre un hombre que es de linaje noble, que no es virtuoso, de que aquel humilde que sí lo es. Y Don Quijote, como un consejo del padre, le dice que él sea virtuoso. Le da varios consejos sobre varias virtudes, principalmente sobre la justicia. Todo esto debe ser comprendido principalmente sobre qué es la caballería andante, principalmente. Porque Don Quijote nos presenta su novela alrededor de este concepto, que es la caballería andante. Y buscando encontré, creo yo, que es una exposición más acertada, que se da en la segunda parte, y que no quiero carnearla, así que la voy a leer. Se presenta en la segunda parte porque sabemos bien que entre la primera parte y la segunda parte hay unos cuantos años de diferencia, casi 9, 10. Y Cervantes apuró su publicación porque ya recorrían ciertas historias apócrifas sobre Don Quijote. Y vamos a entender un poco qué Parece es. que había algunos que querían, que No, hicieron continuar, Sí. continuar y se hicieron pasar por Don Quijote y entonces se habían quedado con los derechos autorales, o peligraba por lo menos quedar con los derechos autorales. Y entonces él tuvo que apurarse y sacarse una segunda y terminar con la historia de una vez. Exactamente, él tuvo varias obras entre la primera parte y la segunda parte. Entonces esta segunda parte parece ser más directo al grano, ¿verdad? Ya no deambulando entre muchas historias y muchos terceros personajes que también tienen sus enseñanzas. Eso es muy importante decir. Y en un diálogo con Lorenzo, el heredero o como descendiente de un gran caballero que Don Quijote admiraba, le pregunta: ¿qué es esta ciencia de la caballería andante? Le dice. Y Don Quijote le responde, le dice: es una ciencia. ¿Eso dónde está? Está en la segunda parte del capítulo 18. 18. Dice: es una ciencia, replicó Don Quijote, que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. Ha de ser teólogo para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente, a donde quiera que le fuere pedido. Ha de ser médico y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas. Que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure. Ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas, y dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales. Entonces esa es la definición que nos presenta Don Quijote, una definición bien amplia y grande de lo que es la caballería andante. Parece ser el hombre virtuoso. Entonces él nos va contando que tiene que saber muchas cosas, muchos saberes. Tiene que saber un poco de la justicia, tiene que saber de astrología, tiene que saber de matemática, y nos va coronando, y principalmente dice las virtudes teologales y cardinales, ¿verdad? Entonces, Díscolo.
discordo que ese sea el mejor discurso de Don Quijote sobre la caballería andante. No, pero es bien condensado. Me parece que lo único que hace allí es decir cuáles son las ciencias que tiene que tener. Sí. Pero el discurso que hace Don Quijote al tener la bellota en la mano a los cabreros, sí, te tengo que decir, Sí, ese discurso, claro, el discurso que hizo a los cabreros, estando en los cabreros, cuando los cabreros le habían recibido, y bueno, al mirar la bellota y al hacer el análisis acerca de cuál es el origen y por qué se necesita la caballería andante, que es porque la maldad había enraizado en el mundo y necesitaba de gente que pudiese, ¿cómo se llama? ¿Cuál era la frase que usaba? Deshacer entuertos. ¿Por qué es la caballería andante? Los deshacedores de entuertos y los defensores de los débiles. Eso, a mí me parece que ese discurso es el más descriptivo, o sea, el que te habla de lo que es. Bueno, también es una definición imperfecta porque solamente está diciendo lo que hace. Y aquí, en este caso, lo que debe saber. Pero no, es una definición esencial. En realidad, ambas cosas se complementan, me parece. ¿Verdad? Sí, no, evidentemente. Uno es lo que es y otro es cómo es. Sí. Sí, es eso, simplemente. No es lo que es tampoco. Lo que es sería lo esencial. Hacia lo que apunta. Apunta mejor. Quizás es un discurso que apunta mejor a lo que tiene que ser el caballero. Todo adornado con las virtudes. Para mí esa es la parte que quería destacar. Porque... Sí, ese es el tema nuestro hoy, sí, ¿verdad? Ese es el tema nuestro hoy. Sin embargo, tiene relación con el otro discurso. Porque si él tiene que deshacer entuertos, él mismo tiene que estar desentuertado, no desentuertado, no, sin torta, ¿no? Sí, sin entuertos, ¿no? Desentuertado él mismo, para que él pueda ver libre. Claro, libre o sin la paja, sin la viga en su propio ojo para quitar la paja en el ojo ajeno. Es un hombre verdadero, un hombre libre. Y eso es lo que dice Raymond Wheeler también. Él se estaba buscando el nombre de aquel libro de caballería que había leído aquella vez. Raimundo Lull se suele traducir al castellano, para que puedan encontrarlo fácilmente, ¿no? Es un librito de 38 páginas sobre el orden de la caballería, donde va contando inclusive el significado de las armas, cómo se arma uno caballero, ¿verdad? Entonces, creo que en una conversación, no recuerdo si fue dentro de la sesión, yo había dicho justamente, y tomado ejemplo de algunas cosas, que el hombre, y esto obviamente es esencial porque el hombre es materia de la caballería, ¿verdad? Porque es un hombre el que se hace caballero. Sin el hombre no habría caballero. El hombre debe saber leer ambos libros, ¿verdad? Tanto el libro revelado como el libro de la naturaleza. Y leer el libro de la naturaleza significa tener dominio de sí y dominio de las leyes divinas también. Y esto es muy complicado, o sea, lo podemos distinguir, pero no está separado en la vida del hombre, ¿sí? Por eso es que el hombre tiene que tener oficio. Inclusive en la segunda parte, porque el capítulo siguiente, ¿verdad? Esto estaba escuchando justo de venida y fue muy providencial que lo escuchara, ¿verdad? Por lo menos en audio. Don Quijote le sigue dando consejos a Sancho, pero menores. Le dice, por ejemplo, que se corte las uñas, que se vista bien, ¿verdad? Pero que no sea pomposo o despampanante. Es decir, que si tiene 6 vestidos, que regale 3, que vista pobres con esos 3. O sea, consejos, digamos así. Es el capítulo 43. Sí. Consejos mucho más fáciles, por así decirlo, fórmulas rápidas. Pero estos otros van a ayudar a hacer eso, porque estos otros van a transformar al hombre en hombre verdadero, ¿sí? Porque el hombre verdadero es aquel que logra dominar, o sea, logra leer, y para leer obviamente tiene que dominar de cierto modo el orden natural. Por eso el hombre verdadero debe tener un oficio, ¿verdad? Debe de poder transformar la materia con las manos, ¿sí?
porque eso lo conecta también de cierto modo con el mundo. Si no, el espíritu vuela, ¿verdad? Tiene grandes ideas, pero no tiene la fuerza para concretarlas, ¿verdad? Porque Estamos hablando de vida virtuosa. Sí, la vida sí, virtuosa. sí. Sí. Quiero hacer una ilustración del tema para que todavía la gente que nos escucha pueda aprovechar mejor. En los ambientes católicos, generalmente, los ambientes católicos pro tradición, generalmente, principalmente, o exclusivamente los pro tradición, que no son pocos porque hay un muy interesante. Está muy de moda. Está muy de moda, pero también es un retorno sincero a la tradición en nuestros tiempos. Digamos que hay un esfuerzo sincero, pero... Hay un esfuerzo sincero, pero hay incompleto. Hay incompleto, muy superficial, digamos así. Claro. Es muy bonito el tema de qué sé yo, el tipo que va en un caballo, claro. Mejor es un caballo que un coche, aunque igual tendría un coche en mi cochera, ¿no? Entonces, pero también sería muy interesante tener un caballo con una cosa elegante, ¿no? Entonces, bueno, imagínense ponerse la malla, la malla de metal, creo que se llama, malla de no sé qué. Traje de malla. O inclusive utilizar ¿cómo se llama esta? Adarga. No, es la armadura, La armadura, aunque es una cosa súper incómoda, o sea, es mucho más útil hoy un chaleco antibala que una armadura. Y todo aquello es muy bonito y todo, qué sé yo. Pero nos quedamos mucho nosotros en cierta superficialidad de la caballería. La caballería nunca hubiera sido lo que fue. La caballería nunca hubiera sido lo que fue, sino por las virtudes que son el ornato del alma, y ese ornato del alma subyacía a todas las demás cosas. Si nosotros nos quedamos pensando aquí simplemente en la exterioridad de la cosa, en la pomposidad exterior, inclusive en la mera retórica, y no vamos a lo central de la cosa, a lo que da sustento, entonces va a ser como un edificio que no tiene ni bases, ni columnas, o como un cuerpo cuyos huesos estuvieran completamente descoyuntados y no rotos, ¿no? Entonces, la vida, el ejercicio de las virtudes, el ejercicio de la vida virtuosa es el punto central de la cuestión. Si pensamos solamente en la caballería o en la Edad Media, sin sus virtudes, la pose. Caería en la pose, ¿verdad? Eso es lo que tenemos mucho nosotros, tipos posers, ¿no? Tipos que posan, posers le llaman aquí en América Latina, en España le llaman tipos que son pura postura, mero postureo, la postura. Postura es para gallinas, dice un filósofo. Postura tiene postura de tipo, postura es para gallinas. Las gallinas son las que tienen postura, pero no hay virtudes. Muy buena pose la de las gallinas, cola levantada, cabeza para arriba, mirada hacia el frente, pero la gallina nunca es un hombre virtuoso. Y un hombre virtuoso, la virtud cuenta más que la sangre, o sea, que aquellas cosas que recibimos de afuera, que recibimos de nuestros antepasados. Y en este sentido uno puede decir, no, me enorgullezco de ser católico, ¿verdad? Me enorgullezco de ser de cultura occidental, greco-romana. Claro. Si no le gusta lo católico, ¿no? Pero no, eso es la sangre, pero no hay virtudes allí. No hay virtudes. Como diría un maestro, está bien, yo tengo que tener orgullo de ser católico, pero el catolicismo tiene orgullo de mí. O sea, es una pregunta interesante, ¿verdad? Yo, de verdad, sí, yo soy católico y está bien. Me enorgullezco de la caballería. Sí. La caballería se enorgullece de mí. Bueno, esa es la pregunta interesante, ¿verdad? Se puede decir que la armadura viste al caballero, de hecho. El caballero es lo Sí, que está... la armadura vista al la caballero. persona misma. Claro, Sí. claro. ¿De qué sirve? Es un accidente. ¿Cómo se llama esta película que tanto te gusta? El ¿Cuál? caballero, que se hace el caballero que no es nada. Corazón de caballero. Corazón de caballero. De película. Recomiendo, Corazón de Caballero. ¿Verdad? Es que Pero fíjate, en el caso de Don Quijote es eso. El tipo tiene alma de caballero, ¿sí? Sí. Pero es como un loco que está fuera de su tiempo ya. Es un loco que ya está fuera de su tiempo. Podemos criticarle todo lo que queramos de Don Quijote, porque Don Quijote es mucho mayor que nosotros. Claro. Pero nosotros no tenemos ni la ciencia, ni la sabiduría, ni el valor de Don Quijote.
¿sí? Nosotros no tenemos todo eso. Tampoco tenemos su locura, ¿sí? Y no digo gracias a Dios no tenemos su locura. Qué pena que no tengamos nosotros su locura. Pero la armadura ciertamente viste al caballero. Así como toda la ropa, la misma sotana. ¿De qué me serviría usar yo sotana si no fuese sacerdote? Claro, en realidad la armadura existe en función de la caballería, no la caballería en función de la armadura. Claro. La armadura o el chaleco antibalas, si querés llamar, nace porque hay algo digno de ser protegido. Y no por la gente del orden, por así decirlo, que es como el hijo reducido en muchas de sus capacidades del caballero antiguo, ¿verdad? El militar, ¿verdad? Los equipos protegen algo digno de ser protegido, no en función solamente de la persona, sino en función del fin del caballero. La armadura no tendría sentido. Por eso Raymond dice que la virtud es la que hace el oficio del caballero, porque el caballero está para restaurar por las armas lo que fue herido, aquello que fue herido primigeniamente, digamos, en la caridad del amor de Dios, dice. Y hay toda una ceremonia, ¿verdad? Por eso, dice, por eso la espada tiene forma de cruz y un montón por eso se velan las armas en una capilla, o sea, eso no es justamente muy fácil. Pensemos así. ¿Qué es lo que se vela para ser un caballero? Que se hace una ceremonia, se vela las armas, se pasa una noche en vela con las armas, ¿verdad? Obviamente, el caballero ciertamente participa también de un cierto sacramento, pero son estos objetos que a través de este ritual que se elevan, digamos así, para igualar al caballero. El caballero en este proceso participa, ¿verdad? O sea, claro, como para consagrar las armas. Consagrar esto, porque esto va a ser vestido por un hombre digno, ¿verdad? Va a ser llevado por un hombre. Claro, sí. Entonces, o si no, en realidad el caballero es el que tendría que bautizarse 7 veces más o menos. No sé. Eso nos presenta una situación muy interesante entre Don Quijote y Sancho Panza. En dos situaciones. Una que encontramos en este capítulo y otra que encontramos ya al inicio de la novela. ¿Cuáles son esas situaciones? Cuando Sancho está hablando con el duque le da unas recomendaciones también y Sancho le dice, pero yo siempre seré yo, le dice, andaré así. Sí. Y el duque le dice, no es prudente de tu parte y que el jurisperito no esté vestido como juez, que el gobernador no esté vestido como gobernador. Entonces él ya tiene el título, él se le otorgó el título, ¿verdad? Y él debe estar a gala del oficio que va a ejercer. Y Don Quijote al comienzo, él no es caballero, pero él se pone la gala encima y y lleva la virtud adelante y lleva la acción. Entonces nos presentan dos cosas, la humildad de Sancho y el deseo fervoroso que tiene Don Quijote de ser virtuoso y enderezar los entuertos, llegar a las viudas y demás cosas. Entonces eso nos plantea una pregunta muy interesante sobre la virtud. La virtud uno la hereda, uno la aprende, uno la practica. ¿Cómo nosotros adquirimos la virtud? Es una pregunta muy interesante, es una pregunta que se hicieron los grandes sabios a través de la historia y hay varias respuestas sobre eso, hay varias teorías, como se llaman así. Eso Platón se preguntaba. Uno aprende eso, uno ya nace con eso, viene de la naturaleza. ¿De dónde viene la virtud? Efectivamente, no puede ser de nuestra naturaleza entendida como naturaleza, porque si no, no se podía cambiar. Entonces todos naceríamos buenos o malos ya. O sea, es una visión muy determinista de las cosas y que no permite ninguna redención. Eso no estaría correcto. Aristóteles nos presenta una división interesante sobre el tema de las virtudes. Nos presenta unas virtudes intelectuales y unas virtudes éticas. Entonces Aristóteles nos llama a la acción, porque él dice que siendo las virtudes intelectuales, que es la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, y siendo las virtudes éticas, la justicia, la templanza, la valentía o fortaleza,
¿Y el último cuál era? Prudencia. Yo soy malo. Y la prudencia, no. ¿No? Bueno, sí, La Sí, 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 la prudencia está en el medio de los... La prudencia está en medio. Sí. Él nos dice que este ejercicio que nosotros estamos haciendo, que es de aprender muchas cosas, leer muchos libros, prácticamente estamos utilizando el lenguaje para profundizar estos conceptos y profundizar cosas que son muy humanas y aprender de ellas. Pero, como nos dice el filósofo, si no es llevada a la acción, no sirve de nada. No sirve de nada. Es como ir al médico y escuchar sus recomendaciones y no tomar el remedio. Eso le hace al cuerpo. Es lo mismo que estudiar sobre las virtudes y no llevar a la práctica, entonces tu alma no mejora. O sea que las virtudes tienen que ejercitarse. Las virtudes tienen que ejercitarse. se enquitan, dice. Se aquistan, dice Don Quijote. Se las... Aquí están, él dice aquí están porque quiere decir No se hereda, adquiere. Se adquiere. Aquí están significa se adquiere. Sí. Sí. Esa pregunta sobre cómo hacerse virtuoso. Si nosotros hiciéramos una lista de virtudes, porque mucha gente piensa que haciendo una lista de virtudes puede ayudar. ¿Puede ayudar una lista de virtudes? Podría ayudar. Hacer una lista de virtudes ciertamente podría ayudar. Entonces pero podría hacer una lista enorme. Yo conocí a un tipo, un sacerdote, que tenía... me río porque era muy gracioso. Tenía una lista de 50 virtudes. ¿Sí? Claro, porque las listas de virtudes cambian un poco. Se puede poner nombre a una virtud súper definida, tipo hacer algo en tal y cual circunstancia. Puede tener un nombre. Entonces, no hay que pensar que una lista fija de virtudes. Hay una lista de virtudes generales. Las 3 teologales, las 4 cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y en estas 4, las ramas no son infinitas, pero son múltiples. Entonces este cura tenía la costumbre, o sea, tenía en la puerta de su cuarto una lista con 60 virtudes, una cosa así. Y tenía una bolsa con numeritos. Entonces cada día lo que hacía era sacar un numerito, ¿sí?, al salir de su cuarto, y miraba él cuál era la virtud que correspondía a aquel numerito. Y entonces él se proponía ejercitarse durante todo el día en esa virtud, ¿sí? El problema de esa virtud es que si se te propone una virtud, uno podría hacer eso, sí podría hacer, pero eso es una ramificación demasiado queda muy ramificada la cosa, ¿no? Muy ramificada. No todos los días yo tengo la oportunidad de poder ejercitar todas las virtudes y efectivamente quizás la cosa sea mucho más reducida, ¿no? En realidad yo diría que ese es un esfuerzo sincero, pero... Es un esfuerzo, me parecía simpático nomás y además jocoso por ver pero eso cada sabio día salir. también. Quizás poco sabio de hacerlo. Entonces... Pero muy sincero. Pero muy sincero. Me parece sincero, pero poco sabio, poco práctico, digamos, una estrategia que no desarrollaría uniformemente las virtudes. Es mejor sintetizar las virtudes en estas 4 virtudes cardinales y a partir de allí ejercitar las virtudes englobándolas en ellas. Ahora, una cosa importante es esto: nadie se hace virtuoso sin practicar virtudes. Y no necesitas ser virtuoso para practicar virtudes, no. Necesitas practicar virtudes, actos virtuosos, para ser virtuoso. Porque el virtuoso es la persona a la cual le nace la obra buena. Le nace. ¿Ven? Eso que la gente suele decir. Me nace hacer, no me nace hacer. Me nace ir, no me nace ir. Me nace tal cosa, no me nace. Para que me nazca hacer algo bueno, yo tendría que haber hecho el bien, tal cosa buena, muchas veces. ¿Sí? Para que me nazca rezar, si nunca rezo, ¿verdad? Entonces, que es parte de la virtud de la justicia, la piedad, la oración es parte de la virtud de la justicia, porque doy a Dios lo que le corresponde. Entonces, para que yo me nazca rezar, ¿qué necesito? Y rezar muchas veces. Yo agregaría otra cosa que nos estamos... Que esto evidentemente es el ejercicio, Ajá. pero como yo veo de otro. ¿Cómo ves qué? Cómo yo veo la virtud, cómo yo logro ver la virtud, cómo yo la aprendo, ¿verdad?
¿Y cómo? de Sí, otro, ¿verdad? pero eso es viendo lo que otro hace. Sí, exacto. Sí, pero eso, cuando vos ves lo que otro hace, vos ves el ejercicio práctico de la virtud. Eso es una cosa. Me parece bien, y te voy a dejar que hable enseguida sobre el tema de la ejemplaridad para aprender la virtud, para aprender a ser virtuoso. Solo que si no se considera que uno tiene que repetir una y mil veces No, por un supuesto. acto virtuoso, uno no aprende a ser virtuoso. Sí, uno no es caritativo cuando da limosna una vez en el semáforo. No, lógico. cuando yo doy limosna en el semáforo, yo estoy haciendo un acto de caridad. ¿Sí? Si me costó, no soy virtuoso, pero hice un acto de virtud. Si me costó. Cuando me nace, entonces ya soy virtuoso. Pero para que me nazca, yo tengo que haber hecho muchas veces. Muchas veces. Tengo que haber puesto un cartelito aquí que me diga dar limosna. De verdad. Si no doy limosna, tengo que poner un cartelito que diga dar limosna. Perdonar al que me ofende, etcétera. Y va a depender de qué sé. Si tengo una persona que me ofende todos los días, todas las mañanas, entonces puedo ejercitar a ser misericordioso y perdonar al que me ofende. O lo que sea, ¿no? Entonces, cuando me nace es porque muchas veces antes yo ejercité la obra virtuosa. La obra virtuosa. Ese es un tema que poco se habla y que es muy importante tenerlo en cuenta. Y no entender esto es fuente de muchas frustraciones en los jóvenes que piensan que no pueden ser buenos o que tiene que venir una especie de hada madrina que les toque la cabeza con una varita mágica para que cambien. Y la frustración de no poder ser lo que uno quisiera ser, o qué sé yo, el muchacho se va, típico en la Iglesia Católica, son los retiros de conversión. El retiro de conversión, no existe retiro de conversión. O sea, San Ignacio inventó los ejercicios espirituales, pero eran... En ese contexto. San Ignacio inventó los ejercicios espirituales de 30 días. Ya saben lo que dicen los coaches. ¿Cuántos días necesitas para poder adquirir una nueva habilidad? Todos ya vieron esas cosas. ¿Cuántos días? 21 días. 40. No, 21 días. 21 días necesitas para adquirir una nueva habilidad, dicen los coaches. Claro, San Ignacio lo sabía. ¿Y por qué 30 días de ejercicio? Y porque la primera semana, los ejercicios de la primera semana, es pura planificación. Vos mirás tus pecados, mirás muerte, juicio, infierno, cielo, purgatorio, cielo, los mandamientos, confesión general, plan general nomás. Termina eso y ahí comenzás a partir del día 8 o 9, empezás a meditar en la vida de Jesucristo. Y ahí recién comenzás a ejercitar las obras virtuosas. Todo el resto, la primera semana es pura planificación. Entonces, claro, entonces yo tengo 30 días de ejercicio espiritual, de retiro espiritual, una semana de planificación y el resto de combate. ¿Sí? Así funciona la cosa. Y ahí los retiros de conversión son 3-4 días. El tipo viene, vamos a hacer no sé qué, cayó al tercer día. Y nadie le dijo que, flaco, ahora la pelea empieza ahora que salís. Y tenés que ejercitarte en una cosa. No en 40, porque imposible es disparar a 40 enemigos al mismo tiempo. Eso es en cuanto al ejercicio de la obra virtuosa para adquirir la virtud. Es la fuerza del hábito. Es la fuerza del hábito, es lo que se llama hábito. Buen hábito es virtud, mal hábito es vicio. Exactamente. ¿Quería decir sobre el tema de la ejemplaridad? Sí, claro. Yo pongo la ejemplaridad que vos decís en el ámbito del aprender la virtud. Sí, Cómo se aprende, pero no cómo se desarrolla. Claro. Pero hablarnos sobre el tema de la ejemplaridad. A mí me parece, ¿verdad? Y me ha pasado, inclusive en un ambiente no necesariamente cristiano, ¿verdad? Todo se aprende bajo el reflejo de un maestro de eso. De hecho, por ejemplo, en la apología de Sócrates, cuando miramos, ¿verdad? O inclusive en la anterior obra de Shakespeare, ¿verdad? Cómo este joven se hace mejor o se hace igual a Antonio, ¿verdad? Con su ejemplo, ¿verdad? Con su dádiva, con su amistad. Y inclusive eso es lo que molestaba en la apología. Por eso digamos, el pecado de Sócrates o el crimen de Sócrates o el delito de Sócrates era corromper a la juventud, ¿sí? Entonces, la virtud, me parece, necesita un maestro, ¿verdad?
necesitamos aprender de alguien a ser virtuosos. Además de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero virtuoso en general diría, aprendemos a ser sabios de alguien sabio, aprendemos a ser santos de alguien santo, ¿verdad? Aprendemos a ser justos viendo a otro hombre justo, aprendemos a ser caritativos cuando otros son caritativos. Es muy... es extraordinario. ¿No te parece que esa es la vía más bien normal? Sí, sí. No la única, sino más bien la vía general para la inmensa mayoría de las Claro, personas. eso exactamente iba a decir. Es muy particular. Hay ¿verdad? tipos que pueden aprender solos, ¿entendés? O Pero sea, muy no es sé la si misma solo, vía, pero con poca ayuda, diría. con poca ayuda. ¿Verdad? En mi casa, por ejemplo, yo empecé a practicar, si bien es un lugar creyente, yo no era creyente, después empecé a ir a la iglesia, o sea, no hay un ambiente, digamos, propicio, ¿verdad? Como es el maestro, porque el maestro crea ese ambiente, ¿sí? Pero eso es muy atípico, ¿sí? Para cualquier virtud, o habilidades especiales, ¿verdad? Habilidades con los números, ciertas habilidades, pero en este caso hablando de virtudes, ¿verdad? O sea, de las virtudes, aquellas que te llevan a vivir bien, no simplemente de habilidades ni técnicas ni artísticas, sino las virtudes realmente se aprenden de otro, ¿verdad? Mirando a otro, en algún punto, en algún nivel. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí, porque de cierto modo me parece que es el único modo de... Primero, luego que la virtud me parece que viene después de la sabiduría. No hay como llegar a la virtud sin arrancar por esa sabiduría. Y esa sabiduría muchas veces aprende, o sea, muchos de los maestros que nosotros conocemos, tipo, ellos vinieron de otros maestros y estos maestros de otros, pero ¿quién trajo al primero? El primero es el que tuvo la capacidad y la humildad de encontrar el maestro, en la figura del maestro, una sabiduría, un conocimiento. Y en ese sentido, muchos de los que están a nuestro alrededor son de cierto modo maestros en algún aspecto específico. Exactamente. Y entonces vos vas aprendiendo Sí, sí. la humildad, de otros la constancia. De hecho, Sancho... Y el que se forma como maestro es el que justamente condensó todo esto, ¿verdad? Y tiene esa fuerza interior para que otros no tienen, que bueno, de ahí salen otros modos. Por eso, Sancho Interesante esa pregunta de qué viene primero, si la sabiduría o la virtud. Si pensamos solamente en virtudes morales, ¿verdad? No sé, como acto, exacto. o sea, yo puedo hacer actos virtuosos para llegar a la sabiduría, pero virtuoso propiamente, después de ser sabio. Yo estoy de acuerdo con Emil, ¿verdad? En algún punto, porque como decía en el banquete justamente, ¿verdad? Y del amor, porque me parece que esto se puede trasladar a todo, ¿verdad? Como el amor es como un daimon, ¿verdad? Dice Platón, o sea, como un demonio que se mueve entre lo terrenal y lo espiritual, ¿verdad? Y entonces dice, no es maldad, pero tampoco es bondad absoluta, porque la bondad absoluta es sabiduría. Entonces él dice, como no es bueno ni malo, ¿verdad? Pero está en el intermedio, yo avanzo hacia esto bueno, ¿verdad? Con actos virtuosos. Y yo tiendo a ser sabio, ¿verdad? Es que a mí me parece... Y los que están en el medio, dice él, filosofan. Es muy interesante. Él dice, Tratan de... sí, que yo hago para llegar a filosofar, o sea, pensar, yo pienso, ¿verdad? Hasta transformar porque decía él, es como que yo sepa una verdad, pero no sepa dar razón de ella, ¿verdad? Entonces, cuando yo practico un acto virtuoso, muchas veces, de cierto modo, no puedo dar razón de ese acto. Inclusive como las palabras de Sancho en este capítulo y en el siguiente, cuando él tiene, a pesar de ciertas intervenciones así un poco soeces y muy típicas de su personaje, en una parte el duque le dice, creo que le dice unas cosas así como, quiero estar a tu lado siempre, Sancho, porque si gobernás de esta manera, vas a ser un gobernante sabio, cuando le pone a Dios primero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es como que realmente Sancho de algún modo, por lo menos a fuerza, haya aprendido todas estas cosas que Don Quijote a lo largo de sus aventuras le esté contando. O sea, Don Quijote es el maestro de Sancho. Él no sabe leer. Sí. Solo sale de leerle a Don Quijote y al resto de las personas. Dice No que a la- solo sabe poner la cruz que se pone encima, ¿verdad? A ver, sí. Cuando
No, ni el ABC aprendí. Ni el ABC El aprendí. Cristo, dice. El Cristo, El Cristo o sea, es la crucecita con la que se comenzaban las cartas. Ponía una crucecita, pip, pip, y luego comenzaba a sabía su escribir. nombre. Y él solamente sabía hacer eso, nada más. ¿Y quién es el primer maestro de los primeros maestros? Muy buena pregunta hiciste hace rato. Muy buena pregunta. Es lo que yo le llamaría y lo que le llama Aristóteles la recta razón, que es aquel derecho natural que tienen todos los hombres puesto en su corazón, donde siguen, si es que lo entienden rectamente, hacer el bien y evitar el mal. Entonces, a partir de eso, muchos hombres pueden llevar y perfeccionarse en la virtud terrenal, que son las virtudes cardinales, pero están limitados si es que no tienen la gracia. Por ejemplo, dice San Agustín, ¿verdad? Llega hasta un cierto punto. Y eso es muy interesante, la recta razón, que es lo que está imbuido dentro de nuestra alma, nos guía también. Es solo cuestión de escuchar en cada situación que se nos presenta. Porque Pero, sí, a ver, concluirá. No, eso, básicamente. No, pero Que eso- es bien yo- entendida, yo- bien pero entendida. Sí, recta pero razón. ya sabes que la gente no sabe escuchar al... No, obvio, entonces No, ahí falta... eso que dije, lo que dijo Platón en el banquete. Yo puedo tener la verdad enfrente, intuir que es buena, pero no sé dar razón de ella. La recta razón, de cierto modo, claro, la recta razón es Lo necesaria. que pasa es que los hombres de hoy son, lamentablemente, incapaces de ni siquiera intuir que está bien aquello que está enfrente. Y eso porque obviamente estamos todos nublados por la inclinación más grande que Pero tenemos, eso- que son el placer y el eso- dolor. Yo diría a esa respuesta de quién fue el primer maestro, no, que algo existió, fue revelado, ¿verdad? Y además como nosotros no somos darwinistas, por lo menos yo no, ¿verdad? O sea, no voy a pensar que nosotros venimos y surgimos de generaciones espontáneas. En casa no vinimos de mono. Surgimos de generaciones espontáneas y es una pregunta complicada, ¿verdad? Pero como no surgimos de generaciones espontáneas y qué sé yo, una reacción de cadenas de ADN y un montón de cosas, sino que a nosotros un ser nos comunicó lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿verdad? Un ser, por las características del cosmos y todo lo que conocemos, trascendente. Entonces, nuestra sabiduría es participación de su sabiduría, ¿verdad? Primigenia, aquellos primeros padres, ¿verdad? Y que después, claro, de cierto modo, con ciertas artes se fue iluminando en este lugar y en este otro, ejercitándose en esto. Entonces ahí, o sea, realmente el primer maestro probablemente no podemos Lo que por eso dije está yo, limitado, sí, por lo que eso está dije yo, limitado. lo que quiero resaltar es lo que dijiste. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Simplemente quiero traer a colación que el hombre de hoy, decir simplemente a la gente, escucha tu recta razón. escucha tu recta razón. No es recta, ese es el problema. Es que no es recta, ¿entendés? Hay un problema ético ahí. Es que el tipo no sabe mirar. Digamos, nosotros estamos en un mundo donde los hombres... Pero vas a tener un problema que cuando el tipo tenga recta razón, ¿cómo le vas a decir? O sea, que- la recta razón él va a entender por su sinceridad Lo que intelectual. dice- No hay recta razón si él ni siquiera puede abrir los ojos. Sí, pero el problema no Yo no digo, deforma no más la es definición que simplemente yo- falta de recta razón. Él no abre los ojos. El hombre de hoy, ¿sí? No tiene materia para poder razonar. No tiene materia para... No digo que... ¿Por qué digo que no tiene materia para poder razonar? Porque aunque él ve algo, él no ve lo que es. Cuando le dice Don Quijote a Sancho Panza, le dice lo siguiente: has de poner, después de decirle, mira, primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. O sea, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es sentencia de la Escritura, ¿no? Entonces, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Vos tenés que temer a Dios, tenés que someterte a Él. No te hagas del guacho, ¿verdad? No vayas a pensar aquí que vos sos el dueño de todas las cosas y... O sea, no. Sí, Dios me dice que no me coma el fruto prohibido y me voy, me la morbo, ¿verdad? O sea, temor de Dios, lo primero. Lo segundo es la vieja sentencia griega de que, lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pueda imaginarse. Espera un ratito, lo segundo ya es lo más difícil.
Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Entonces, fíjate, conócete a ti mismo, del dintel griego, esa metáfora está excelente. la entrada, te dejo eso. Sí, la entrada al templo de Delfos, el templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. No es simplemente, yo sé quién soy, decía Don Quijote. Yo sé quién soy. Es una profundidad tremenda. Claro, porque él sabe, yo sé quién soy. Él ve lo que otros no ven. ¿Sí? Él ve lo que otros no ven. El tipo que pasa delante de algo y solamente ve lo que aquello le impresiona en los sentidos y no logra ver el sentido de la cosa, el sentido metafísico que está más allá de lo físico, él no ve nada. A ese yo le llamo ciego. Y el hombre de hoy es un ciego. Entonces, cuando no es ciego porque elige lo feo. O sea, no puede ser que medio episcopado le parezca en los proyectos de nuevas iglesias que esas iglesias modernas sean lindas. Lo siento, monseñores. Esas iglesias son feas. Lo siento, queridos sacerdotes, son feas. No puede ser que 3/4, si no más, de los arquitectos les parezca que esos edificios que mandan a hacer son lindos. Son horrorosos. Reconózcanlo, son una bosta. Pero ¿qué pasa? Si yo miro eso, si yo miro aquello y no veo que aquello es una bosta, y lo digo así para que tenga el peso que tiene que tener, es porque no lo veo. O sea, estoy ciego simplemente. ¿Cómo voy a conocerme a mí mismo y pensar que yo soy lo máximo y la octava maravilla del universo y no entender realmente la miseria que yo soy? El hombre soberbio delante de Dios, delante de la religión, delante del sentido de la vida, es un tipo ciego que no sabe que está en la porquera, ¿entendés? Entonces no puede, y si no ve, ¿cómo va a tener recta razón? ¿Me entendés? O sea, porque no logra ver. Sí, pero no tiene libertad. Pero él está diciendo la sentencia de cómo es la cosa. Sí, me parece que no. Claro, yo estoy completando nomás lo que él dice. Él tiene razón. Yo no le dejaría nomás con esa sentencia a la gente decir seguí tu recta razón. Porque uno entendería directamente seguí tu conciencia. Es importante hacer la distinción. Santo Tomás decía, todo hombre busca el bien. Él te pone un problema mayor porque él te dice ama y haz lo que quieras, me parece, ¿verdad? San Agustín, ama es lo que Entonces ese es un problema mucho más. Claro, pero porque no entendemos qué es el amor. Exactamente. Claro. Entonces le dice, todo el hombre busca el bien. Pero ahí el bien debe ser un bien real, no el aparente. Eso es algo que a mí se me quedó el año pasado, algo bien grabado, donde tiene que ser real. La apariencia que nosotros creemos, la verdad, llámese subjetiva, por no conocer más allá de eso, nos hace creer que eso es la verdad, que eso está bien, siendo que nuestra recta razón está totalmente nublada, ya sean por vicios, ya sean por otras cosas, principalmente por los placeres, buscar los placeres y evitar el dolor, principalmente. Entonces, cuando vos le decís a alguien que tiene distorsionada o no formada su recta razón, uno siempre hace las cosas porque le parecen bien. Puede ser de que realmente esté haciendo un mal, pero busca un resultado con eso. Primero conoce la cosa y luego direcciona su acción hacia eso. Entonces tiene que quererlo, buscarle como un bien. Bueno, a mí me parece que robarle a alguien me va a hacer bien porque al final voy a tener dinero y comprarme, no sé, una entrada al cine o otras cosas. Entonces ve como un bien a obtener, independientemente si eso sea realmente bueno o no. Generalmente reconoce y encuentra si es un bien o no real cuando le hacen esa injusticia, ¿verdad? Porque uno tiene como habíamos dicho, tiene esa reacción cuando uno le comete la injusticia o cuando le pasan las cosas a uno mismo. Ahí uno va forjando y uno ya sabe, y solamente cuando no actúa bien es porque la ignora o no la piensa. Pero quiero que leas otra vez esa última parte de la rueda y el charco.
Sí. que había encontrado una... ¿De dónde viene eso? Muy interesante. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura. Vendrá a ser, que si esto haces, hincharte como una rana que se quiso igualar al buey, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Ahí está, muy, muy importante. Dice que si él se hincha o se cree algo que no es él, ¿verdad? La rueda de lo que él tenga le va a recordar a que él crió puercos, va a tener barro, dice. Tener barro, se va a recordar, y él le dice, bueno, en algún momento yo crié puercos, dice después, pero ahora creo gansos, dice, ponerle como un animal un poco más elevado. Claro. Pero hay una comparación, tenía una nota al pie de eso que decía que le está diciendo que es como que si hay un pavo real, ¿sí? Que tiene así un plumaje excepcional y demás cosas, si no se conoce a sí mismo y solamente se le mira los pies, o sea, las patas, perdón, los pies, las patas son iguales a una gallina. Son iguales a una gallina. Si no te conoces a vos mismo, lo que está pegado a la tierra, que son las patas de la gallina o que son las ruedas de la carroza acá que está llevando, se ve que es una pata de gallina como cualquier otra o humilde, y se ve que antes vos, si no estabas adornado en la virtud o de conocerte a ti mismo, se ve que vienes de criar puercos. Sí. Porque tarde o temprano va a saltar ese tema y te vas a recordar de eso. Claro. O sea, No, y todos van a poder ver. Todos van a poder ver también, ¿cierto? O sea, esto es como un péndulo, ¿verdad? De cierto modo, o una espiral, por lo menos. Porque cuando yo me conozco a sí mismo, ¿verdad? A mí mismo, ¿verdad? Uno se conoce a sí mismo, justamente va a llegar a aquello que hablamos al principio, ¿verdad? Va a entender sus limitaciones y va a entender que se tiene que hacer alumno, ¿verdad? Sin luz, porque eso es. El alumno es sin luz. Sin luz. Alumno sin luz, ¿verdad? Entonces, se tiene que hacer alumno de alguien, ¿verdad? ¿Qué son alumnos acá? Son todos alumnos. Sin luces, todos. Ahora ya no quieren ser alumnos. Hay una cara fea y dices, alumno sin luz. Entonces, con alumnos. ¿verdad? Todos con alumnos ya. Como dije con algún alumno. Como dije al principio, yo tengo que saber leer, ¿verdad? Los libros, tanto de la revelación como de la naturaleza, para tener dominio. Cuando yo tenga ese dominio, ¿verdad? Voy a saber quién soy. Y eso yo voy a aprender de los sabios. O sea, ese es un defecto del hombre moderno, ¿verdad? Por eso también decía Monir Nasser, ¿verdad? Que el hábito de la lectura es el peor de los hábitos. ¿Por qué? Porque sin un maestro puede enceguecer y hacer soberbio al hombre. Pues yo leo un poco acá, un poco allá, ¿verdad? Y no logro penetrar, y no puedo ser, y por más que tengo intenciones, van a erudición. Sí, claro, no sé dónde leí eso, que verdad, no tengas por sabio, hoy en el sitio del ISLS justamente, ¿verdad? No tengas, porque le decía a una chica, le hacía una pregunta ahí al sitio, ¿verdad? Le decía que yo tengo un novio inteligente, decía la chica, muy interesante. ¿Y qué hago? Pero porque todavía no me propone casamiento, algo así, ¿verdad? Era la cuestión. Entonces, ¿qué hago? Entonces los profesores ahí del ISLS le responden, mira, no sé qué entendés por inteligente, que hable bonito, ¿verdad? Que te embrolle, que parezca que siempre tiene la razón frente a vos, ¿verdad? ¿Qué hace? Y al final dice algo como más o menos lo que yo dije ahora, ¿verdad? Que tiene algún oficio, sabe resolver problemas. Ese es el hombre inteligente, ¿verdad? O sea, cuando yo sé hacer eso, yo sé resolver problemas, yo sé hacerme cargo de otros, ¿verdad? No simplemente cuando tengo erudición, cuando hablo bien, o sea, tengo retórica, soy capaz de ganar en discusiones, porque algunos son hábiles, ¿verdad? Piensan rápido. Eso no es sabiduría, eso no es inteligencia. Entonces, paréntesis, ¿no? Me acuerdo de un tipo que le decía a su novia y dice, ¿para qué vos te metés en esas cosas? Vos deberías estar leyendo
la suma teológica para poder enseñarle a tu hijo después. Puede ser malo. Dice que le sugería a su novia, ¿verdad? Que lo continuaron después. Que tenía que leer la suma teológica para que le enseñe después eso a su hijo. Sí. 45 y 45. No más. Nadie entiende la suma. Yo no entiendo la Nadie suma. entiende la suma, pero es ridículo decir que tenés que leer la suma de teología para poder enseñarle eso. Yo no llego todavía. Eso Estoy en Platón. Eso no es inteligencia. Eso sí es ¿cómo se dice en castellano? Burreza. No. Necedad. Eso es ser burro. Es justamente ser burro. Y es ser hinchado y no entender la cosa. Eso es falso. Bueno, entonces, es muy interesante esto, porque ese hombre que tiene dominio de sí mismo, ¿verdad? Es el que va a poder decir, no, a mí me falta esto. Y por lo menos, porque el hombre después ya le cuesta ser sincero, ¿verdad? Y la sinceridad no es la misma cosa que la recta razón, ¿verdad? O la recta intención no es la misma cosa que la recta razón, ¿verdad? En un momento dado, en el hombre virtuoso, se confunden. En el sabio, en el santo y en el héroe. Se confunden. Pero en un hombre poco virtuoso, la recta intención, ¿verdad? Es diferente que la recta razón. Un hombre que no es sabio puede estar equivocado. Entonces, se confunden estas dos cosas. Y al final, sufro un recorte. Queriendo ser libre, yo me hago prisionero. Porque me hago esclavo de mi ignorancia. Engañado por mi erudición o por mi habilidad de coleccionar títulos, autores y un montón de cosas. Y no aprendo a vivir. No sé si es la ignorancia más que su voluntad, su propia voluntad. Porque una vez enterrado en los vicios, uno pierde su voluntad. No, por eso dice Munir Nasser que el hábito de la lectura es el peor de los hábitos más o menos. Porque por eso, es coleccionar. Y porque eso hace coleccionar a uno sentencias y no ejercitar la virtud. Y eso, No pensar. hay mucha gente que es coleccionista de ese tipo de cosas. Como hay coleccionistas de títulos, como hay coleccionistas de aplausos, como hay coleccionistas de experiencias, de mujeres, lo que sea. Pero lo que hace al hombre realmente bueno es que él tenga dominio de sí mismo. Y eso es el hombre virtuoso. Definamos virtud rápidamente. sí, Virtud viene de virtud, que es fuerza. Es, De vir también, o sea, la raíz vir. Se hace fuerte. Se hace fuerte. Vir es varón, ¿sí? Y se hace Por eso fuerte. el virtuoso necesita la sabiduría, porque hacerse fuerza, o sea, tener una fuerza interior, pero ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Claro, entonces la virtud es fuerza interior, se dice, en contraposición a exterior, aunque también implica lo exterior en cuanto sea posible, pero un tipo encadenado. Yo creo que tiene que ver con carácter, con... Sí, No, sí, que Esto salga de vir, adentro para como afuera. dice Salomón, ¿verdad? Esto vir. Ese hombre, pero el digo interior en el sentido de que un tipo encadenado, preso, podría ser virtuoso, aunque su cuerpo se deshiciera, ¿verdad? Pero evidentemente de adentro sale para afuera su fuerza y la fuerza interior con la cual se domina a sí mismo. Esto que nosotros estamos diciendo, la erudición, está también en el Quijote cuando Sancho le reprende en el capítulo posterior a este. Cuando Sancho le reprende o sea, Don Quijote le reprende a Sancho por usar muchos dichos. Dice... muchos refranes. ¿verdad? No uses muchos refranes y le ensoqueta 6 refranes seguidos más o menos Sancho, ¿verdad? Que está todo Así correcto, como tal no cosa, sabe tal dar cosa, tal razón cosa, tal nomás, cosa, ¿verdad? Entonces él dice, pucha, te acabo de decir que no hagas y se me acaban de ocurrir 4, ¿verdad? Entonces le dice otra vez Sancho, pero no los voy a decir. No, dímelos para que, más o menos como para que sepa tu nivel, más o menos. Entonces, es que Sancho nos hace una cátedra ahí. Él no sabe leer ni escribir, pero sabe muy bien escuchar. Y tiene muy buena memoria. Así es el único recurso que tiene para recordarse del mundo. Con respecto a la lectura, Chesterton decía: yo no tengo miedo de los ignorantes, sino tengo miedo de los mal instruidos, decía, principalmente. Entonces, haciendo esa diferenciación entre las virtudes intelectuales y las virtudes éticas, podemos entender así como alguien puede ser tan inteligente, no sabio, puede ser astuto, porque la sabiduría te lleva al bien, puede ser tan inteligente, sin embargo, utilizar esa inteligencia para el mal. como Sísifo. ¿Conoces el cuento de Sísifo? La piedra, pues. Eso es lo que está pasando ahora. Espera. Sí, Levanta la piedra. Sísifo. El rey que engañó 2 veces a los dioses. Ah, sí. Sí, ¿verdad?
Entonces Sísifo un día sabía que Thanatos, ¿verdad? El servidor de Hades, de Hades iba a venir a buscarle, ¿verdad? Entonces le manda a forjar un cinturón, una armadura, ¿verdad? Y como era un hombre hábil de retórica, ¿verdad? Todo tiene que ver con lo que estamos diciendo. Entonces era hábil. Entonces cuando viene Thanatos, que son dos gemelos, Hypnos y Thanatos, ¿verdad? Un dios del sueño, ¿verdad? Y de la buena muerte, ¿verdad? Y entonces Hades era buen rey, su pueblo le quería, entonces andaba vos a buscarle le manda a Thanatos a buscarle a Sísifo. Y cuando llega, cuando le ve a Thanatos, Sísifo se deshace de elogios, ¿verdad? Y gran deidad, no sé qué, y después le dice, probate en esta armadura. Y se pone Thanatos la armadura, ¿verdad? Y se queda preso en las cadenas y se escapa así, ¿verdad? Se va, se esconde, vive años y años por ahí, ¿verdad? Después logra liberarse con la ayuda de otro dios, logra liberarse de Thanatos y se queja ante Hades y le vuelve a buscar. Y como sabía Sísifo lo que estaba haciendo, otra vez le dice a su mujer, bueno, cuando venga Thanatos a buscarme, no me hagas los oficios fúnebres. No me hagas, nada. ¿Sí? Llame por ahí como, no sé, como le tiraron al hermano de Antígona, por ahí. Bueno, entonces muere y le deja, no le hace ningún oficio fúnebre. Entonces llega Sísifo al Hades y se queja con Hades. Necesito, Hades, que me dejes volver para cobrar venganza de mi mujer porque ella no me hizo los oficios fúnebres. Entonces, por favor, un día voy a volver, ¿sí? Entonces, y algunas versiones dicen que se llevó su casco, ¿verdad? Además se robó el casco de Hades que le hace invisible. Entonces Thanatos le buscó, no le podía encontrar porque tenía puesto el casco de Hades. Entonces él se fue y volvió, y ahí se volvió a esconder y vivió otra vez. Entonces, no sea como Sísifo. Sísifo es inteligente, pero no sabe. No sabía. Después ya no vino Thanatos a buscarle. Vino otra deidad más terrible. Creo que le mandaron a Cerbero. Le mandaron a Cerbero a buscarle. Esta vez ya no te capaz. Pero revivo. Bueno, en fin, vamos a ver si me acuerdo de una definición de virtud. La virtud es la decisión constante y estable de hacer el bien, de direccionar la voluntad y de restringir las pasiones. Principalmente, eso es así, algo, son los huesitos de nuestra definición. A ver, es la decisión. El hábito constante, el hábito estable de hacer el bien. Hábito constante y estable de hacer el bien. De hacer el bien. Obviamente hay que entender el bien rectamente. Porque el bien es la recta razón que dijimos aquí, hay que anotar eso, para lo que están anotando acá. Que la recta razón no es la recta razón es independiente de la persona. No es tu juicio no recto. Es tu juicio recto, sino la recta razón. Yo raciocino según la recta razón o no. Entonces la recta razón es independiente a mí. La recta razón es lo que cualquier recta razón, cualquier inteligencia bien formada podría concluir en función de la realidad, que es siempre coherente consigo misma, ¿verdad? Es que contraponiendo, o sea, si entendés lo que es la recta razón, podés darte cuenta exactamente de lo que no es la recta razón, que es no saber diferenciar el bien del mal, o no llamarle bien al bien y mal al mal, que es justamente el problema de nuestro tiempo, que es el relativismo. Sí. No hay bien, no hay mal, no es bueno, no es malo, y con eso se queda así como un gurú de no sé qué cosa, y ya terminó la discusión, ya no hay nada que discutir. Ese es lo que sería lo contrario exactamente a la recta razón. No poder diferenciar, no sé si no poder diferenciar voluntariamente o inclusive negar de que haya una diferenciación. Imagínate que comimos el fruto para poder entender el bien y el mal y al final llevamos a sus peores consecuencias de que
padecemos algo y no entendemos por qué lo padecemos y no queremos llamar al bien y al mal otra vez. Entonces un problema haya sido, se profundizó más. Claro. Claro, claro. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar para poder concluir la sesión de hoy? Sí. Bueno, no sé si hay preguntas. No, preguntas, sí, hay algunas. Comentarios. Algunos comentarios hay. Están comentando acá los alumnos. Entonces dice Aldo, que no está aquí. Entonces dice, parece que hay una doble vertiente. La virtud se mueve, la adquisición de la virtud parece doble. Por ejemplo, del maestro y por desarrollo personal del discípulo, por ejercicio. Entonces, dice Aldo, porque la virtud está en los principios, propiamente. No sé. Parece que la adquisición de la virtud se mueve en... A mí me parece que la virtud se desarrolla por ejercicio, punto. ¿Sí? Si yo no ejercito, por más de que tenga aquí el doctor de la virtud de la justicia y que es justísimo, Puede estar Sócrates acá. puede estar Sócrates aquí enfrente de mí, pero si yo no soy humilde, no lo miro, no reconozco que es virtud, eso es una cosa muy importante, porque cuando yo tengo temor de Dios, yo estoy reconociendo que Él es grande, y en cierto modo lo que yo tengo que tener con mi maestro es cierto temor, no es que tenga miedo, un cierto temor, ¿cómo decir? Reverencia. Claro, un temor que en realidad, cierto temor que en realidad es reverencia. O si no, no es mi maestro. O si no, no es mi maestro. Entonces Es yo digo, un maestro. Él tiene algo que yo no tengo, que es más grande que yo. Si yo no tengo eso, si yo no empiezo por reconocer eso, y después yo no ejercito, no sé por qué digo ejercicio, si yo no ejercito eso, no importa que tenga Sócrates enfrente de mí, nunca voy a ser virtuoso. ¿Entendés? Entonces, el ejercicio me parece una cosa fundamental. Y lo del maestro me parece una cosa fundamental en tanto que es lo más común es aprender a hacer el bien con alguien que hace el bien. ¿Sí? Podría eventualmente una persona, el tipo, qué sé yo, no sé, alguno de ustedes queda arrojado al medio de la selva y no les queda de otra. Y bueno, pidan al Espíritu Santo que sea su maestro interior, que no va a hacerlo por otra persona, sino que va a hacer el único caso de hombre virtuoso, y de cierto modo inclusive lo era antes, que yo conozco que se hizo virtuoso así de la noche a la mañana, y podemos entrar en casuístico y no pensar tanto, es San Pablo, ¿verdad? Un día estaba el tipo en el caballo, ¿verdad? Se le aparece Jesús y le dice, che, ¿por qué me persigues? ¿Qué te pasa, verdad? Y le quedó ciego, la figura es interesante. Mira, digamos que... Pero tuvo dos maestros. Pero en los hechos de los Jesucristo. apóstoles, no, primero. Y segundo, cuando le aparece a Ananías, que Sí, es el que le va a Ananías. la escritura dice que San Pablo era agradable a sus ojos. O sea, ¿y qué significa eso? Significa que el hombre tenía cierto, porque además tenía cierto celo, justamente por eso estaba persiguiendo. Era medio farisaico. Por eso tenemos que pensar, ¿verdad? Él tenía recta intención, pero estaba haciendo mal, ¿verdad? Se pasaba pidiendo permiso y matando a cristianos. No creo que sea un sádico, ¿verdad? No creo que Dios después se valga de... Ese va a ser un milagro mucho más grande todavía. Pero probablemente era un hombre, por esa sentencia, me parece que era un hombre sincero. Juan Pablo siempre fue sincero. Después se aparece ahí la verdad en persona, ¿verdad? Y se queda eso. Y de cierto modo Jesucristo es un maestro. Realmente se tiene que aprender de otro, ¿verdad? Sí. Y el otro tiene que justamente esa inclinación, reverencia, como dijo Emil, que existe del otro. El maestro es el que ama, y en ese amor también, o sea, hay un elemento que transmite que permite eso, porque no es una observación pasiva, no es que yo le miro al otro, no, hay interacción, hay amor de por medio, sí, hay caridad. Bueno, segunda cuestión. Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego, comenta Ever Disney Benítez. Yo no diría cerebro, más bien pondría el centro de la cuestión más bien en el corazón, ¿sí? Porque
Porque si no vamos a pensar que simplemente es ejercicio de lógica. A, B igual a C. Más bien, yo diría que los ojos no sirven de nada cuando un corazón está duro, ¿sí? Y es el corazón el que puede ver realmente la realidad de las cosas. A eso se refiere muchas veces la escritura. Y no me refiero aquí a los sentimientos de los que se usan por el sentimentalismo, sino me refiero aquí a ver la realidad de las cosas, ¿sí? Ver la realidad de las cosas. Entonces, y ciertamente los ojos no sirven de nada si yo no veo el sentido de aquello, ¿sí? Si yo no veo el sentido de la cosa. Y eso se puede ver más que con la inteligencia, más que con el, qué sé yo, con el entendimiento, digamos así, y con la inteligencia, con el raciocinio, más que con el raciocinio, con el corazón. Y el corazón no es sentimientos, es algo de entendimiento. Es algo de entendimiento. Le estoy complicando a todo el mundo acá. Entonces, el corazón es algo de entendimiento. Por ejemplo, les digo, mi experiencia personal de 10 de sacerdote, más 13 años de lección divina. Mi experiencia personal de 14 años de lección divina no me hizo a mí mejorar en cierto, el raciocinio, sino más bien el corazón. Cuando yo veo las escrituras, cuando leo un texto, yo ya sé a dónde apunta ese texto. No solamente en sí mismo, sino también en cuanto a mí. En sí mismo, en relación con la iglesia, en relación con la situación actual del mundo y en relación conmigo. En cierto modo me da como una cierta intuición de aquello para ver para dónde va. Pero no es como un sentimiento y tampoco es un raciocinio exegético teológico. Es la aplicación del corazón. Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Bueno, el corazón en sentido bíblico, en sentido hebraico. En ese sentido estoy utilizando el término corazón. Más que cerebro, yo no uso el término cerebro, sino más bien el corazón, que tiene algo de entendimiento, la inclinación de la voluntad, también tiene inteligencia, tiene la experiencia, tiene todo. O sea, el corazón es el centro del hombre que engloba todas las cosas. Su capacidad de raciocinio, su experiencia, su oración, su inclinación, su tendencia a algo. El corazón es lo que hace que él vea las cosas como son. De modo Entonces, profundo. yo no sé que la Eucaristía, yo no amo la Eucaristía porque tengo un raciocinio catequético en mi cabeza, sino porque mi corazón ya se mueve. Y ese corazón es una mezcla entre varias cosas. Este es algo que está Eso. fuera de los ojos. Sí, Sí. que está más allá de los ojos. Y me trae a colación el tema de que las virtudes son las virtudes adornan el alma. Platón en el banquete, a través de sus diálogos, en un diálogo en específico, no me acuerdo cuál era el personaje que le estaba representando, le dice que hay que amar lo estable y no lo inestable, y que lo estable es el alma y que lo inestable es el cuerpo, que es lo que podemos ver, que eso pasa, pierde la belleza, decae, pero si nosotros amamos lo estable, que es el alma, que puede ser adornado con las virtudes y mantenerse virtuosa por largo tiempo, nosotros vamos a poder amar realmente. Y en un pasaje muy interesante que voy a pasar a leer ahora, de nuevo Don Quijote, Sancho de una manera muy cómica, y Don Quijote le responde exactamente sobre este tema de adornar el alma con las virtudes. Sancho le dice, cuando una mujer simuló enamorarse de Don Quijote, le responde: no puedo pensar qué es lo que vio esta doncella en vuestra merced, que así le rindiese y avasallase, que en verdad, que muchas veces me paro a mirar a vuestra merced desde la punta del pie hasta el último cabello de la cabeza, y que veo más cosas para espantar que para enamorar. Y habiendo yo también oído decir que la hermosura es la primera y principal parte que enamora, no teniendo vuestra merced ninguna, no sé de qué se enamoró la pobre. Y le dice Don Quijote: advierte, Sancho, respondió Don Quijote, que hay dos maneras de hermosura, una la del alma y otra la del cuerpo. La del alma campea y se muestra en el entendimiento, en la honestidad, en el buen proceder,
en la liberalidad y en la buena crianza, y en todas partes caben y pueden estar en un hombre feo. Y cuando se pone la mira en esta hermosura y no en la del cuerpo, suelen hacer el amor con ímpetus y con ventajas. Yo, Sancho, bien veo que no soy hermoso, pero tampoco conozco que soy disforme, y bástale a un hombre de bien no ser monstruo para ser bien querido, como tenga las dotes del alma que te he dicho. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, si Lo sos mismo dice feo, Aristóteles. si sos feo, si el tipo es feo, si el tipo Él dice, No si el tipo- existen los tipos lindos. no, sí, los hombres somos todos feos nomás, ¿verdad? Pero si Dos clases más hay, feo y feísimo. feo y feísimo, ¿verdad? Yo siempre le digo a las mujeres, padre, ¿qué pensás del tema de esa? Por favor, arréglense las mujeres, porque para feo ya estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, si el tipo se cree feo y dice, ninguna chica le hace caso. Y bueno, lo que pasa es que además de feo, soy inútil, inútil, vago, medio torpe, no sabes hacer nada. Mira, ¿sabes qué? Anda, aprende un deporte, hacete fuerte, andate al gimnasio, hacete fuerte, ¿verdad? No sé, hacete bombero, por ejemplo. Imagínate bombero, ¿qué le vas a...? No, en serio. Mañana Yo 40 aspirantes nuevos. Yo descubrí que el oficio de bombero, ¿sí? Lo que pasa es que él es bombero ahora. Yo soy bombero honorario. Es una cosa fantástica, sirve para muchísimas cosas. Yo estoy recomendando a un montón de gente que se haga bomberos. Porque, no, de verdad, y porque te hace ejercitar continuamente actos heroicos. Sí. O sea, vos decís, Totalmente. ¿dónde tenemos hoy caballeros que enderezan en tuertos? En los bomberos. Te juro, como dicen los jóvenes, te juro. En serio te digo. Entonces, es cierto eso. O sea, tenés una oportunidad ahí cerca. Entonces, es más, yo quisiera que todos los hombres, toda la inutilidad masculina de nuestra época, todos se hagan bomberos. O sea, haría muchísimo bien. Y entonces, que hagan eso. Y ahí vas a tener, por lo menos, una chica vas a tener. Mínimo. Te aseguro. Como dice un psicólogo, y yo creo que tiene razón. Mira, cortate el pelo bien cortito, nada de esos pelos todos así, shalai, sí, bien corto. Y despreocuparte de tu pinta, hacete fuerte, trabajá, sé duro, sé capaz de defender a una mujer, porque si no, nadie va a querer estar contigo. Porque, fíjate, sin entrar en este asunto, no profundicemos, ¿por qué en estos días apareció este tipo que... Sí, ya sé. Sí, ¿Dónde fue? ¿A mí qué no vas? No, espera. ¿Sabes por qué pasó eso? Podría... No. pensar ¿Por qué en pasó nada. eso de ese tipo, el tipo condenado que tenía su fan club? Un tipo que mató a no sé cuántas 5 personas. eso no Y había- todas las chicas diciendo, ay, qué lindo, que no sé qué pito, y te escribí, no sé qué. ¿Por qué es fuerte? Porque es fuerte. Simple es. Lo que los hombres tienen que ser es fuerte. Y la mayoría de nuestros hombres hoy, con las nuevas masculinidades, se están haciendo maricones y son incapaces de defender a una mujer. Nunca tendrán una mujer. Entonces aparece un tipo asesino mañana que es medio lindo y todas las chicas le escriben. Háganse fuertes. O en el documental de Háganse Netflix fuerte. de la prisión, ese tatuador que tatuaba. ¿Entendés? Bueno, entonces, pero ser fuerte es una virtud. Claro que las mujeres se engañan. El tipo es un imbécil, ¿verdad? Y ahora está preso porque es un asesino. Pero no, pongan pinta de fortaleza real. Fortaleza real. Quiero comentar un último caso de virtud en un nivel muy bajo, pero que sirve de ejemplo. Seguro, porque ustedes no se desprenden de su teléfono, yo no lo he visto. Todos vieron el video de la abuelita bailarina, la de ballet. Sí, por favor, ¿vieron o no vieron? Los religiosos espero que no, Cosa de las Pero el masas, resto sí. no veo. Yo no he visto, me comentaron. La hermana Sandra me dice que todo. He visto. Bueno, el caso de esa mujer es un caso típico de hábito. Un caso típico de hábito. Ella escuchó la canción y como está en silla de ruedas, una anciana, ella empezó. Alzheimer, imagínate. Sí. O sea, no tiene memoria. O la memoria, que en un cierto nivel está. Entonces tiene memoria motriz. Y sigue haciendo eso. Bueno, la virtud tiene que llegar a ser eso. No solamente la generosidad,
la liberalidad, que es dar, ser generosos con lo que damos a los pobres, la misericordia, la justicia, la piedad, la prudencia, todas las virtudes tienen que ser para nosotros estar de tal modo que uno no piense. ¿Cuándo uno es virtuoso? Cuando vos ya no pensás para hacer el bien. Si vos tenés que pensar, la pucha, me tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer porque aquello. ya está en el corazón. Ya está en el corazón. Te dije yo eso. Ya está en el corazón. Lo que ya está en el corazón y yo ya no tengo que pensar para hacer el bien, eso es estable virtud. y constante. Es estable y constante y tiene que estar en el corazón. Sí, nosotros habíamos tocado en la sesión anterior sobre Antonio, que nos parecen muy estrepitoso que él haya pateado y escupido y demás cosas al usurero, ¿verdad? Y Aristóteles nos dice en la Ética, nos dice que aquel que no tiene las virtudes bien entendidas, ¿sí? Que el que es cobarde, por ejemplo, al valiente, que es la justa medida entre el temeroso y el cobarde, al cobarde el valiente le parece temeroso y por eso le resiste. Entonces imagínate cuando tenés una sociedad donde los valores al cobarde el valiente le parece temerario el vicio. Entonces imagínate a una sociedad que no tiene bien puestas las virtudes y no las entiende. Como tenés el ejemplo de este muchacho asesino, ¿verdad? Como le ve como tiene virtud, busca como una virtud trastocada, ¿verdad? Y aquel que se levanta y hace el bien puede ser de una manera justa y violenta. Como habíamos dicho, al hombre malo violento solo le para al hombre bueno violento, ¿verdad? Entonces parece un escándalo que se levante y haga algo bueno y parece así ser un desequilibrio gigantesco. Entonces el desequilibrio entre entender la virtud, comprenderla, estudiarla, también hace que nosotros no podamos reaccionar bien a eso, o que la sociedad así reaccione de manera antagónica frente a eso, casi irónica, ¿verdad? Aquel que hace el bien, nadie comparte, nadie le apoya, nadie tal cosa, tiene que ser medio rudo, tiene que ser medio soez, tiene que ser simpático para que la gente ¿entendés? Entonces, interesante esa desvirtuación de las cosas, cómo trastoca, cómo nosotros vemos la realidad también. Tener bien enraizadas las virtudes, por lo menos conocerlas, nos permite hacer un juicio de valor sobre las acciones de los otros y tratando de conocernos a nosotros mismos. Si realmente aquella persona fue justa, nosotros le tenemos como alguien que fue injusto, nosotros tenemos un cierto desequilibrio sobre qué son las cosas en sí. Sí. Entonces es muy interesante. Aparte, y les invito a todos a seguir estudiando sobre las virtudes, principalmente las cardinales y las teologales, ¿verdad? Que nos permiten tener la inteligencia y preferentemente utilizar la prudencia, que es el recto obrar sobre todas las cosas, para poder llevarlas en práctica. Acá nosotros aprendimos mucho, discutimos mucho, ya estamos en la penúltima sesión, y el llamado es... Suena medio comunista, pero el llamado es a la acción, ¿verdad? El llamado es la acción, ¿verdad? La roca, sí. A no En quedar 30 días en Moscú. No, pero el llamado es la acción, ¿verdad? No nos sirve mucho quedarse estático y tener una burbuja y hablar así. Hay que llevar la acción, hay que probar, hay que llevar el bien, hay que pagar el mal con el bien. ¿Les parece si terminamos? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros, conectados en el programa, los que están en vivo y los que verán esta grabación después. Gracias a toda esta multitud incontable que están aquí con... Sí, en la siguiente lectura. Sí, voy a decir, voy a agradecer, por favor, a todos los que están aquí hoy, gracias. Y la próxima sesión vamos a comentar el prólogo de San Juan, y con eso terminamos. El prólogo de San Juan, que quiero decirle exactamente hasta dónde va. Juan 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 15. ¿Sí? Vamos a hablar... La lectura es un tratado de metafísica. Claro, es un tratado de metafísica. Y lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre la existencia de Dios, sobre las pruebas, las pruebas filosóficas, porque vamos a usar el contexto
el tratado, este poema metafísico o teológico de Juan Evangelista. Probablemente el texto más bello se escribió jamás. Sí, es bellísimo. De hecho, en la forma extraordinaria se lee sí o sí al final de cada misa, y en la forma ordinaria se recomienda su lectura o recitación en la sacristía como conclusión de la misa. Así que, bueno, y ahí terminaremos entonces con la existencia de Dios y... Terminar con la existencia de Dios. Vamos a terminar con el tema de la existencia de Dios. Igual sería que vamos a terminar con la existencia. No se podría, porque si no, no existiría. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, gracias por estar ahí. Chao.